Lo que es la familia PLP viene entrando en sectores de comunicaciones, energías, industrias especiales, y lo que más nos interesa para este webinar es el área solar. Como podrán ver en la presentación, hay diferentes imágenes de diferentes productos de los diferentes sectores que manejamos. Estos se encuentran esparcidos en todo el mundo. El efecto del par galvánico, el por qué las estructuras tienen que ser de aluminio, no cualquier tipo de aluminio, pero por qué tiene que ser de aluminio, evitar el uso del acero. Y esto es por el par galvánico. Para los que conocen o no conocen el par galvánico, es un proceso electroquímico en el que un metal eléctrico de con un diferente tipo de metal, cuando tiene un contacto eléctrico y se encuentran bajo un ambiente húmedo y hay un electrolito, esto genera una corrosión entre ellos que se conoce como par galvánico. Cuando se tienen aluminios del mismo tipo, aluminio con aluminio, el marco de los módulos con el aluminio, sobre una estructura de aluminio, al ser el mismo tipo de metal, se evita completamente este par galvánico, modo de corrosión galvánica, y evitas que la corrosión galvánica no se extienda a las partes electrónicas del módulo, como podría pasar en estos sistemas y a la larga en esto. Estos son ya módulos ya muy antiguos donde la corrosión galvánica se expandió. Del lado derecho es una foto de un módulo en Playa del Carmen. Como pueden ver, la corrosión galvánica con ayuda de lo que son el agua salina o hasta en zonas industriales del país donde el aire es muy corrosivo, pues aceleras ese par galvánico, esa corrosión galvánica, y al complementarlo con los módulos sobre acero, aún así aceleras más la corrosión. Entonces, por eso es importante que los módulos fotovoltaicos tengan una estructura de metal de aluminio. Bueno, veamos los efectos de un anclaje deficiente. Puedes tener una estructura muy buena de aluminio, pero si no tienes un muy buen anclaje, con la fuerza del viento esto puede llegar a fallar. En este caso, la estructura no fue completamente puesta sobre la subestructura de la lámina. Entonces se hace el efecto de vela de viento y al estar únicamente anclada a la lámina, como pueden ver en el fondo, se levantó hasta la misma lámina. Entonces, la mejor solución para una estructura de instalación en lámina es un anclaje que te llegue a la subestructura. Esta subestructura que hay debajo es de acero, entonces el viento no va a afectar en estas situaciones cuando se hace un anclaje adecuado de esa manera. Aquí la estructura falló por el anclaje, ya que el anclaje que se utilizó fue muy pequeño, un calibre muy pequeño. Entonces se levantó la estructura y ocasionó todo el desastre. Como pueden ver, el anclaje, este tipo de anclaje es el que se llega a utilizar para cuando tú montas cosas en paredes, muebles, repisas. No es la solución adecuada para un anclaje en techo, donde vas a instalar un sistema que cuesta mucho, que tiene mucho valor económico. Inclusive si utilizas una muy buena estructura, al tener un mal anclaje, un anclaje deficiente, pues estás acortando la vida del mismo sistema y arriesgándolo mucho. Entonces siempre es bueno tener un anclaje bastante adecuado a la situación. También el anclaje puede variar dependiendo de la zona donde estés, la magnitud del sistema. Una zona costera, una zona de alto viento, un edificio alto, donde hay mucha exposición al viento, pues va a requerir un anclaje de mayor calibre. Mejor un techo de un piso, de un segundo piso, donde la altura no es tanta, pues puedes tener ya un anclaje estándar, pero siempre tener el anclaje diseñado a las condiciones del sistema. Bueno, ahora vemos lo que es la velocidad del viento. Es uno de los rasgos más distintivos que hay que considerar
en un sistema de montaje. Esto va a depender de muchas situaciones. Los sistemas de PLP están diseñados para trabajar desde los 144 km por hora hasta los 230 km por hora. Ya estamos hablando de una categoría superior a categoría 3. Imagínense, acabamos de tener en Cancún, en Quintana Roo, en la zona de la península, el huracán Delta, que tuvo rachas de viento dentro de estas velocidades que puede sostener el sistema PLP. Entonces sí es importante considerar la velocidad de la ubicación para el diseño de los sistemas de montaje, si no vas a tener fallas como las que estamos viendo. Les confieso, hasta el día de hoy, ninguna estructura de PLP ha fallado por cuestiones del viento. Una es la corrosión galvánica que vimos, ¿no? El efecto de la corrosión galvánica, par galvánico, que afecta al sistema a cierto tiempo. Aquí, pues, simplemente cambiamos el módulo fotovoltaico, cambiamos la estructura, antes de que se deterioren más los módulos. Y el desastre económico, bueno, la pérdida económica no es tanta, pero cuando ya combinas esos varios efectos, tanto la corrosión, tanto como mal anclaje, como tanto una estructura no diseñada para la velocidad del viento a la que se va a instalar en la ubicación, ya vas a tener una magnitud de desastre mayor, mucha pérdida económica por parte del usuario. Ahí ya estás, tu usuario, el usuario, tu cliente, va a perder de cierta manera creencia en ti como instalador y también creencia en lo que es energía solar. Esto puede llegar a ocasionarse y también los desastres económicos que puedan agrandarse, como en estos casos, que las pérdidas económicas de lo que afecte donde caigan los sistemas, todo el sistema de las estructuras y módulos que caigan. Aquí podemos ver otras imágenes del efecto del viento. Ya son módulos perdidos que tienen que ser reemplazados, la estructura completamente. Y estos pudo haberse evitado si desde un principio se selecciona un sistema de montaje adecuado a la ubicación. Estos son efectos únicamente del viento, ya con estructuras de aluminio. Estamos teniendo un buen material, pero simplemente un mal diseño. Imagínense las pérdidas económicas que puedan darse al tener un vehículo, cosas materiales debajo del mismo sistema donde cayeron. En este caso, como pueden ver ahí, el vehículo se lo ha afectado por un viento. Esto fue en Jalisco. Estamos hablando de una zona de alto viento. Fue una ráfaga de una noche fuerte de viento, pero por un mal diseño, un mal anclaje, una mala estructura, pues cosas como estas pueden pasar. Esta igualmente fue en México. Ahí se vino toda la estructura abajo por una ráfaga de viento en medio del día. Creo que me comentan que fue por la tarde, hasta eso todavía era de día. Esa foto fue tomada enseguida que fue la caída de la estructura. Entonces, imagínense que hubiera habido alguien abajo, porque creo que esto fue en universidad. Estaba la gente estudiando y la gente que estaba allí en la clase escuchó el fuerte golpe en el suelo, se asomaron, vieron que era la estructura. Entonces, imagínense que alguien hubiera estado abajo en medio del día pasando, hubiera sido más detalloso el accidente, más complicado. Otros efectos del viento. Estamos viendo pérdidas económicas de paneles y los completas. La estructura ahí es en acero, pero sí hay que tener en consideración siempre lo que es las rachas del viento que puedan haber en las zonas. En vemos estructuras contrapesadas. Las estructuras contrapesadas, por supuesto, que pueden funcionar sin ningún problema para instalarse en los techos. Se diseñan, esto es muy especial, que se diseñan a la velocidad del viento
a las que está la ubicación, para que sí tengas el peso correcto sobre los sistemas y no pase lo que vemos en esta foto. Aquí, como pueden ver, ahí no falló el anclaje, ahí fue muy buen anclaje en el techo metálico. Ahí fue una falla del mismo ensamble de la estructura, en el ensamble, en la unión del soporte vertical con los rieles, que se rompió esa pieza, se desprendió cuando fue la racha del viento que levantó la estructura. Y tenemos una imagen de la misma estructura, pero de otro perfil, la misma imagen. Y, por supuesto, un bonus. Hay que considerar las consecuencias de un cálculo estructural inadecuado, un mal cálculo estructural. Lo que se hubiera hecho ahí es tener en consideración el peso del mismo, la cantidad de los módulos, los rieles, todo eso para saber si el mismo techo va a sostener antes de instalar el proyecto. Todo eso se acompaña en ingeniería de un estructurista